Todos estén bien. Aquí estamos una vez más para juntos estudiar y escudriñar la palabra del Señor. Yo quisiera que una pequeña observación en los versículos que Cristina leyó, especialmente, como ven, lo voy a compartir con ustedes. El versículo 21 del capítulo que leyó Cristina y el libro que leyó Cristina. Por norma general, eso no tiene nada que ver con lo que nosotros vamos a hablar, pero sí lo voy a hablar porque es una observación que me parece importante en este versículo. Sobre todo porque los últimos 30 años fue cuando empezaron los grupos de alabanza en la iglesia. Antes la iglesia tenía el canto congregacional, cantábamos todos juntos. Y entonces después que nace lo que nosotros llamamos el grupo de alabanza, entonces muchas de las veces parece que todos los que suben a cantar alaban, pero me parece interesante porque ni si habían consultado con el pueblo que siguen algunos para que cantaran y otros para que alabaran, entonces ni todos los que cantan alaban. Eso es importante saber, ¿verdad? Porque a veces nosotros parece que como abramos la boca y cantamos estamos alabando, y a veces ni alabamos ni adoramos, solo hacemos el papel. Entonces esto es importante que nosotros sepamos que cuando vayamos a la presencia del Señor no solo cantemos, amén, y adoremos y alabemos a su santo y poderoso nombre. Solo esa observación, amén. A lo mejor no es una observación que anime a nadie, pero es la verdad. Y la verdad a veces no agrada a todo el mundo. Entonces, como nosotros no estamos aquí para defender nuestras ideas, sino porque enseña la Escritura, pues una enseñanza esta. Esa, como dicen por ahí, fue gratis, ¿no? Entonces, vamos al libro de Judas, ¿verdad? Pero vamos a hacer el resumen, como solemos hacer cada miércoles de enseñanza. Entonces, el último miércoles que nosotros estuvimos tratando de estudiar el libro de Judas, nosotros vimos a quién Judas escribió, que fueron los llamados en Dios Padre y guardados para Cristo. Vimos también que tenía un deseo para ellos, que era misericordia, paz y amor multiplicado. Hemos observado en el saludo de Judas que había en la congregación dos grupos, con dos opiniones distintas respecto de la gracia de Dios que es por medio de Cristo Jesús. También vimos que Judas habla sobre la unidad del Padre con su Hijo. También les dice la razón de su carta, que era la salvación y de cómo debería comportarse frente a aquellos que querían contradecir su fe. Y luego de vernos con esta información, nos preguntamos si tenemos claro a quién combatir. También hemos visto la forma en la que actuaban aquellos que deberían ser combatidos, porque entraban sutilmente y se infiltraban secretamente. Y luego leímos los versículos del 5 al 11, donde muestra la consecuencia de tal comportamiento de aquellos que infiltradamente entraban. Entonces la paga por intentar dividir o traer enseñanzas que no son correctas. Y entonces después vamos a leer el versículo 12, ¿verdad? No sé si nos da tiempo para leer más versículos, pero yo creo que con un solo versículo tenemos para arrancar bastante esa tarde. Entonces el versículo 12 dice: estos son escollos o... Esa palabra me llamó bastante atención, porque normalmente cuando nosotros decimos escollo, parece que estamos ofendiendo a alguien, ¿verdad? Parece que estamos diciendo ese resto y no tiene nada que ver con esto. Después le vamos a dar la interpretación correcta. Dice, son escollos en vuestros ágapes. También vamos a hablar sobre esto. Cuando banquetean
con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin aguas llevados por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Entonces, como nosotros hemos acabado de ver en el resumen, todavía Judas sigue hablando sobre aquellos que entraban o entran, vamos a ponerlo en día presente porque eso sigue sucediendo, o entran en medio del pueblo de Dios sutilmente, ¿verdad? Para poder hacer daño en cuanto a la unidad del pueblo de Dios, en cuanto a la perseverancia en la doctrina de los apóstoles, como nos enseña la palabra del Señor. Entonces, Judas hacen de nuevo en el versículo 12 un resumen informando a los hermanos del peligro que representa estos infiltrados, y para esto utiliza palabra, la que yo les dije primero, que parece que es un insulto, un escollo, ¿no? Entonces pudiéramos preguntar, el gran error nuestro es cuando leemos y no nos preguntamos. Entonces la pregunta será, ¿por qué Judas le dice escollo? ¿Qué es un escollo? Entonces vamos a la explicación. La palabra escollo significa un peñasco, un pedrusco grande metido dentro de la mar, porque va directamente allí, ¿no? Cubierto con poca agua, que constituye un gran peligro para la navegación, porque están a ras del agua, pero oculto. Entonces, cuando Judas escribe, ellos son un escollo, no está diciendo que ellos son una basura, como nosotros pudiéramos entender o defender. Está diciendo que ellos son peligrosos porque no se ven de lejos. Y el escollo tenía este particular, que las embarcaciones pasaban por ahí, las dañaban y algunos incluso se podían hundir. Entonces lo que está hablando él es exactamente de eso. Por lo tanto, confirma del cuidado que deberían de tener los hermanos con estos personajes entre ellos. Y la pregunta es ¿por qué? Porque eran peligrosos a sus ágapes. Entonces ahí está otra palabra que nosotros a veces leemos y no buscamos saber ni su significado ni nada, sino que quedamos ahí y sacamos una interpretación de nuestro propio pensamiento. Sin embargo, era peligroso para su ágape, ¿verdad? Ágape es un vocábulo griego para definir amor o afecto. Entonces, si nosotros juntamos las dos explicaciones, tendremos que decir, ellos son un peligro oculto para vuestro amor y para vuestro afecto como iglesia, como hermanos en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros no entendemos los significados, tampoco entendemos la profundidad de lo que está escrito. Entonces le está diciendo, son escollos, ¿verdad?, en vuestros ágapes. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo, ellos son peligrosos. Ellos están metidos entre ustedes y lo que está peligrando entre ustedes es exactamente esto, vuestro afecto, vuestro amor uno para con los otros. ¿Por qué? Porque al principio, ¿qué fue lo que nosotros dijimos? Que habían dos grupos, entonces había división, ¿verdad? Y hay un dicho por ahí que dice que el pueblo unido jamás será, también vale para la iglesia. Cuando la iglesia se fractura por cualquier situación, según lo que Cristo oró allá en Juan capítulo 17, después nosotros lo vamos a leer, no está cumpliendo la oración sacerdotal del Señor Jesucristo, que fue que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando nosotros hablamos de unidad, porque Judas viene hablando de unidad desde el principio, y ese es el peligro y la inquietud por la cual él escribió la carta a los hermanos en Jerusalén, es exactamente esto, porque estas personas que se habían infiltrado entre ellos estaban
desbaratando la unidad porque les estaba disminuyendo el afecto y el amor. ¿De qué manera? Con cuentos chinos entre ellos, intentando meter nuevas enseñanzas, intentando hacer con que la gente pensara distinto y pudiera traer sobre sí mismo la atención sobre ellos mismos. Entonces, nosotros como iglesia de Cristo, sobre todo para los que son nuevos, ¿verdad? Yo a veces trato de tener ese cuidado, pero todo lo que llega nuevo a la iglesia, por norma general, piensa que dentro de la iglesia no pasa esas cosas. No debería, pero pasa. Entonces deben de ser conscientes, según vaya madurando en el Señor, que debe de tenerse mucho cuidado, porque se nos acerca muchísimas personas a decirnos muchísimas cosas, a enseñarnos muchísimas cosas, y nosotros tenemos que tener cuidado, porque Judas no escribió solo al pastor de la iglesia. La Biblia dice que escribió a los llamados. Fue así que nosotros empezamos a leer. La iglesia no es una obligación de cuidar la iglesia y de que la iglesia tenga un cuerpo unido en amor, en afecto. No es cosa solo del pastor, es cosa de nosotros, porque nosotros debemos de amar a la iglesia. ¿Por qué eso es dañino a la iglesia? Porque la Biblia dice que la iglesia tiene un cabeza, no tiene dos. ¿Sí o no? ¿Quién es el cabeza? ¿Es el pastor? No, el cabeza es Cristo. Pero si Dios trae un cuerpo de obreros a la iglesia, ellos son los responsables de poder transmitir lo que debe de transmitir. Si no está transmitiendo, la iglesia tiene la obligación de sentarse, de hablar y de buscar saber por qué no está cumpliendo con lo que debería de cumplir, porque también es papel de la iglesia. Entonces, el pastor es autoridad, sí es autoridad, pero no es el manda más aquí es Jesucristo y su Santo Espíritu, desde luego, porque en lo demás nosotros somos hermanos en Cristo. La iglesia es algo que debe de preocuparnos, el buen censo de la iglesia, la unidad de la iglesia, el caminar de la iglesia, el buen hacer de la iglesia es un deber de todos, no es solo del pastor. El pastor está para aconsejar y enseñar, pero es un deber de la iglesia andar bien. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo en su oración, que Jesucristo enseñando a sus discípulos, que el mundo reconocería que verdaderamente Cristo vive en nosotros, porque nosotros nos amamos unos a los otros. Puedo ser muy bueno hablando, puedo tener muy buena retórica, pero si no ando en unidad, el mundo no me reconocerá como discípulo de Cristo. Entonces yo debo de tener esas cosas claras, ¿no? Porque algunos incluso a la hora de sujetarse a la lideranza, dicen que solo obedecen a Dios, pero todo aquel que obedece a Dios, obedece las autoridades instituidas por Dios. No podemos ser ilusos a la hora de decir las cosas, pero muchas de las veces eso nos hace bien, nos hace pensar y decimos, sí, es verdad, está bien, hermano, porque sobre todo porque me interesa. Entonces lo que Judas está diciendo y confirmando a ellos, ¿por qué era peligroso? Es porque ellos eran un peligro para la unidad, ¿verdad? Cuando yo hablo de unidad, escuché una explicación una vez que me gustó mucho, ¿no? Dice, juntos es un saco de papa. En un saco de papa todos están juntos, pero las papas están unidas cuando hacen un puré. Porque puede haber 10 papas, pero tú no sabes quién es, solo ves una cosa, ves puré. La iglesia de Cristo, cuando está unida, no hay talentos individuales que valga. Vale la unidad para que Cristo sea reconocido y visto. El que ora, el que canta, el que predica, el que limpia, el que cuida a los niños, todos nosotros debemos de trabajar con un solo motivo, que es que Cristo sea conocido.
y sea alabado y sea exaltado y sea glorificado, que la gente tenga un encuentro personal con Cristo. Y entonces cuando entra ese tipo de persona, ¿verdad? Por eso él lo llama escollo, ocultamente, y empieza a dividir, entonces en vez de la iglesia progresar, lo que hace es que la iglesia anda para atrás. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque esa era la advertencia que Judas estaba haciendo a aquellos hermanos, ¿verdad? Así que la advertencia de Judas a los hermanos era porque estas personas causarían una fractura en la unidad fraternal que hace más fuerte el lazo afectivo en la iglesia. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta manera, podemos entender mejor el deseo de Judas, que le decía a ellos que quería que la misericordia, la paz y el amor les fuera multiplicado. Ahora entendemos bien por qué. Porque parece que que es un deseo más, o que es una forma de hacerlo sentir bien. No, porque él ya tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo, conocía el peligro realmente, y entonces cuando él dice allá, yo lo que pido es que ustedes sean multiplicados en misericordia, en paz, en amor. Eso es mi deseo para ustedes, porque lo que él estaba diciendo es, si ustedes no son multiplicados en amor, se va a hundir, su fe se va a desbaratar. Y es tan importante lo que está hablando Judas, que Pablo dice que 3 cosas permanecerán: fe, amor y esperanza. Pero dijo que el mayor de todo era, si nosotros no tenemos afecto entre nosotros, si nosotros no somos capaces de amarnos unos a los otros, ¿cómo nosotros vamos a amar a Dios? La Biblia también nos dice eso. Si tú no eres capaz de amar a tu hermano, ¿cómo amarás a Dios que no ve? ¿Verdad? Hace muchos años atrás, hace bastante años, 2 o 3 años, empezaron a llegar gente en la iglesia y me decía algo que me preocupaba demasiado, y yo se lo comenté a la iglesia. Es que, no, hermano, aquí se siente el amor. Yo me preocupé. Yo le dije, si les dice a ustedes, mira, vayan a orar, porque yo no creo que nosotros nos amamos demasiado. Y podía dar 1000 ejemplos, pero como no quiero hacer a nadie sentirse mal. Pero yo no creo, pero no creo de ustedes, creo de mí mismo. ¿Verdad? Porque el que ama es el concepto distinto del que el mundo nos da, ¿no? Nosotros cuando estábamos en el mundo y conocíamos a alguien que nos gustaba, nosotros decíamos, yo lo estoy amando, pero mi amor por él es que él me sirviera. Por eso muchos que soñaron con su príncipe azul, que le daba de comer en la boca, que le hacía la comida, que lo sacaba a paseo, que le abría la puerta del coche, cuando se casaron se dieron cuenta que tenía un sapo a su lado y no un príncipe. Porque son conceptos equivocados de amor. Muchos entraron en el matrimonio pensando que iban a ser servidos, porque su concepto de amor era equivocado, pero el concepto de amor es darse a sí mismo por el otro. Por lo tanto, es servir y no ser servido. ¡Ay, qué equivocación, hermano! No sabía. No sabía, pues ya lo sabe. Si nosotros no tenemos capacidad de amar a nosotros, si nosotros no nos amamos a nosotros, nosotros seremos incapaces de jugárnosla a que alguien nos critique porque somos cristianos cuando vamos a hablar de Cristo. No vamos a poder evangelizar. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque es el amor. Entonces, cuando falta amor o tenemos una lectura equivocada del amor de Dios hacia nosotros, porque el amor de Dios hacia nosotros fue eso. ¿Sabe por qué a nosotros nos cuesta tanto entender cómo que alguien puede morir en una cruz por mis culpas? Porque no somos capaces de morir por nadie. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, decimos, ¿cómo vas a amar? Si yo soy lo que soy, yo estoy por mis cosas, y si me toca mucho me mosqueo. ¿Cómo que un Dios que creó cielos y tierra con tanta autoridad puede coger y poner su hijo en la cruz
por amor a mí. Es imposible, no existe ese amor. Esa es nuestra dificultad de entender el amor de Cristo. Por eso yo suelo decir siempre, yo no entiendo por qué Cristo es mi amor, pero me siento honrado. Yo no tengo la misma capacidad que el Señor, pero se lo pido. Y es verdad que Dios ha trabajado muchísimo en mi vida. Y voy aprendiendo algo. Pero esa es, cuando alguien ama, le pasa en su corazón la preocupación que le pasaba a Judas. Porque Judas sabía lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia estaba fracturando, estaba dividiendo, estaba haciendo que los hermanos, en vez de amarse, se estaban peleando. Y claro, había un grupo que él dice, ustedes tienen que pelear por vuestra fe ardientemente, lo estaba diciendo. Por la fe tienen que pelear ardientemente, pero no debería nosotros los que estamos aquí hoy, por lo menos los que estamos aquí hoy, andar peleando por respeto a nuestra salvación y a la soberanía de Cristo en la salvación. No deberíamos, todos deberíamos estar conscientes. Y si alguien viniera con una idea distinta, porque es nuevo convertido, porque empieza a conocer del Señor ahora, pues sentaríamos con paciencia, con amor, ¿verdad? Por eso él dice que sea multiplicado en ustedes misericordia, porque misericordia es exactamente eso, tener amor al prójimo y poder sentar y explicarlo sin querer ser mayor que nadie. Simplemente explicar, mira, eso es así, así, porque la Biblia dice así, 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 así. Y si eso no es suficiente, pues hay gente para poder contestarte, orar con el hermano por esto. Porque cuando es lo contrario, lo que hace es fracturar. Y si la iglesia se divide, el mundo no recibirá el mensaje que tiene que recibir según la Biblia. Ahora bien, entonces, si alguien entra ocultamente, ¿verdad? Y su intención es fracturar, aunque esté enmascarado de muy bueno, de muy gentil, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener cuidado porque lo que está enseñando Judas es exactamente eso. Dice, ellos no van a entrar dejándose ver, ellos van a entrar ocultamente entre ustedes, ellos entran ocultamente entre ustedes. Y nosotros como iglesia debemos estar observando esto. Cuando las cosas se empiezan a mover, nosotros tenemos que empezar a observar. El gran error nuestro es ser poco observador, ¿verdad? No estoy diciendo que soy mejor observador que ustedes, pero leer un versículo y de repente decir, los que cantan no son los que alaban, qué cosa rara. Yo debo de pensar en esto con respeto a mí mismo. Entonces, cuando alguien empieza a querer ser maestro entre nosotros, nosotros tenemos que tener cuidado, porque ellos querían ser maestros. Entonces, nosotros tenemos que tener ojito con esas cosas, porque al fin y al cabo empiezan a romper el lazo afectivo entre hermanos. Y por eso hemos dicho que hemos podido entender mejor lo que Judas habló sobre sean multiplicados en vosotros misericordia, paz y amor. Porque lo que estaba sucediendo era sumamente dañino e iban a necesitar mucho más para mantenerse unidos. Iban a necesitar mucho más para mantenerse unidos. La unidad no es algo que se conquista con un ayuno y 3 días de oración. La unidad es una batalla constante. ¿Por qué? Porque está hablando de amor y afectividad. Y eso nosotros podemos, los que somos casados, sabemos perfectamente que la unidad cuesta estar con la mujer tuya y la mujer con tu marido. Porque cuando se trata de la educación de los hijos, por ejemplo, la madre quiere una cosa y el padre quiere otra, y si no son capaces de sentar y decir, es por aquí donde nosotros vamos a caminar, termina fastidiando la familia. ¿Por qué? Porque el hijo empieza a jugar a 2 bandas y hace lo que quiere. Entonces la unidad no es algo fácil, ¿verdad? Es muy bonito el principio, pero después que nacen los hijos cambia el tema de la unidad muchísimo. ¿Por qué? Porque la educación de los hijos tiene que influenciar los dos. No es ni lo que a mí me parece, ni lo que le parece a ella. Entonces hay que llegar a un denominador común. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que pensar qué
es lo mejor para ellos. ¿Verdad? Que hay que pensar así. Si no piensa así, hay fractura. Ah, no, pero yo lo amo, pero sus ideas no me gustan. Entonces, hay que limar las asperezas. Y nosotros como hermanos en Cristo, la iglesia también tiene que limar las asperezas, pero debe de ser dentro del núcleo del amor. Porque aquí nadie es mejor que nadie, solo pecamos de manera distinta. Y entonces, como el pecado del hermano no es algo que yo hago para que no miren el mío a punto del hermano, eso no se llama amor ni se llama afecto. Y eso desquebraja, rompe. Y nosotros debemos de tener muchísimo cuidado con estas cosas. Y debemos de saber que si nosotros vivimos en una buena comunión, hay una buena convivencia y amamos y nos preocupamos con el hermano, no debemos dormir en los laureles. Lo que tenemos que pedir a Dios es que eso sea multiplicado entre nosotros, porque todavía necesitamos más. Porque yo pretendo que más gente conozca de Cristo y sé que no es tanto por la prédica hablada, sino por la prédica vivida. Amar como Cristo amado. Si nosotros amamos como Cristo amó, lógicamente nosotros vamos a llamar la atención, la gente va a querer conocer, porque el mundo ahora mismo tiene carencia de dinero, tiene carencia de muchas cosas, pero la carencia más grande que existe en el mundo se llama amor, se llama misericordia. El mundo no lo conoce. Entonces nosotros tenemos que tener esto en cuenta. Por lo tanto, o por esta razón debemos estar muy atentos, y digo debemos porque Judas escribe a los hermanos, a los llamados, esto es, a todo el grupo. Cuando alguien empieza a hacer grupito, a dar enseñanza a las espaldas de los obreros y no se adapta, sino que quiere imponer lo suyo, debes sin duda alguna preocuparte porque está rompiendo lo establecido y el orden. Pero a veces esas cosas nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque tiran la piedra y esconden la mano. Ya oyeron ese dicho, ¿verdad que sí? Entonces, si rompe lo establecido y el orden, por lo tanto, tras confusión. Y el apóstol Pablo dice que nuestro Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión. Ni divide a su pueblo. Y como yo he dicho, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. La oración de Cristo, la oración sacerdotal, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que... Fíjate, la oración del Señor Jesucristo es esta ahí. Para que el mundo pueda creer que tú me has enviado, porque decimos que somos representantes de Cristo, ¿sí o no? Para que el mundo crea esto, es necesario que ellos estén unidos. Esta es la oración de Cristo. Esta es la reclamación y la preocupación de Judas, porque estaba desbaratando la unidad de la iglesia, estaba levantando dos frentes de enseñanza, estaba viendo más maestros de lo que debería de haber, y todo eso se hacía ocultamente, porque hacía tras las cortinas. Entonces nosotros tenemos que tener, como iglesia, tener cuidado. Un hermano que quiere que el otro hermano sea bendecido, le va a dar un consejo sano tranquilamente, sin ningún problema. No es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando de los que quieren atraer sobre sí la atención y los que
sobre lo que él le habla, llevando en contradicción a aquello que se predica o que se enseña en la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día, a lo mejor no es tan encubierto, solamente es encubierto, ¿sabe por qué? Porque tú lo asistes en tu casa por medio de internet. Entonces tú empiezas a escucharlo una y otra vez y está diciendo todo lo contrario que se enseña en la iglesia, que tu líder te enseña, y entonces tú lo crees y después llega aquí, empieza, mira hermano, mira, lo que dijo el pastor no está bien. Si el pastor te dice algo que no está bien, puedes venir y hablar con tu pastor no come gente, estoy hablando de mí mismo. Pero no vaga por ahí diciendo que está mal a otro porque dice así, así, venga y siéntate conmigo y prueba lo que tú me estás contando. Otros a lo mejor no, pero el pastor de esta iglesia no funciona así de esa manera. Cuando quiera puedes sentar conmigo. Ahora, venga con Biblia en la mano, no con lo que yo pienso y con lo que yo creo. Tiene que venir con Biblia en la mano, porque para contradecir a la palabra de Dios, tiene que venir con la palabra de Dios para decir que yo estoy equivocado, porque yo trato de ser bíblico al 100%. No estoy diciendo que lo soy, me puedo equivocar y me he equivocado. Y si tengo que pedir perdón a la iglesia, no tengo ningún problema. Si me equivoco este miércoles, el próximo, yo subo aquí arriba y digo, hermano, perdona, pero me equivoqué en esto, en esto y en esto. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy infalible. Yo no me creo mejor que nadie. Yo solo estoy aquí por designio de Dios. El día que el Señor lo quiera sacar, me puede sacar. Yo me siento ahí, así es el que está aquí arriba. Pero muchas de las veces esto sucede dentro del cuerpo de Cristo. Y esto es dañino. Nosotros tenemos que entender que eso es malo. ¿Por qué? Porque nosotros, si permitimos que esto suceda entre nosotros, ¿quién va a sufrir? Es el cuerpo, en primer lugar. Pero también no vamos a cumplir con el legado que Cristo dejó para nosotros, que es ganar el mundo. Entonces, muchas de las veces, nosotros lo que decimos es, no, que esa gente es muy dura de corazón. Vamos a dar la vuelta. Si ellos son duros de corazón es porque no conocieron el amor, ni saben lo que es la unidad. ¿Sabe de quién es la culpa? ¿Verdad? Nuestra. Porque nadie que es tocado con amor y con cariño se puede resistir. ¿A quién no le gusta ser bien tratado? ¿A quién no le gusta ser amado? Puede que muchos no sepan amar porque no tuvieron una creación adecuada para aprender a amar. Pero todos necesitan ser amados. Si la iglesia ama, el mundo va a reconocer que hay amor. Nosotros, dice el apóstol Pablo, que somos cartas abiertas al mundo. Entonces, nosotros amamos dentro del término que Judas escribe, el amor ágape, el amor fraterno, el afecto de hermanos a hermanos. Y eso debe de existir. No, el amor no ha pasado de moda. Y nosotros tenemos que entender esto. El legado que Cristo ha dejado a nosotros es que nosotros seamos unidos. ¿En dónde, hermano? ¿Y con quién? En Él. ¿Verdad? Jesucristo dice, tú en mí y yo en ellos. Entonces, si la gente todavía sigue resistiendo el evangelio, es porque muchas de las veces somos de fachada. Muy buen cristiano aquí dentro, amamos mucho de las puertas para adentro, pero de la puerta para afuera somos uno más del montón. Y nosotros fuimos llamados para actuar distinto, ¿verdad? Y voy a apretar un poquito más. Y muchas de las veces nuestros hijos no se convierten, ¿sabe por qué? Porque nosotros decimos que amamos al Señor y amamos a la iglesia, pero cambiamos cualquier cosa por la iglesia. Entonces mi hijo va a aprender que la iglesia es algo importante para mí, ¿verdad? No va a creer, pues si yo no doy importancia. Y como hoy juega el Madrid, voy a apretar ahí. ¿Verdad? Cualquier partido de fútbol es un motivo para no venir a un culto.
¿Y tú quieres que tu hijo crea que tú amas a Dios? Si tú dejas por un partido de fútbol, por 22 tíos que tú no conoces ni piensan en ti, a no ser para su propio interés, y no viene a la iglesia para poder estar enfrente del televisor, y allá te desgarra la garganta a gritar, a insultar y a decir de todo, y después aquí dentro un hermano no puede dar un gloria más alto porque te molesta. ¿Tú quieres que tu hijo crea que la iglesia es importante, que tú amas a Dios de verdad? Si tú cambias cualquier cosa, partido de fútbol, la cosa más boba del mundo. El pastor habla de eso porque no le gusta el fútbol. Está engañado, me gusta el fútbol. Pero no dejo de venir a la iglesia por un partido de fútbol, porque es más importante escuchar lo que Dios estoy escuchando, aunque a mí no me guste mucho, porque la palabra no me está pasando paño caliente, sino que me está dando. Entonces, me gusta la verdad cuando es dicha otra, cuando se me dice a mí la verdad no es tan buena. También hay de eso. Y Judas está escribiendo a aquellos hermanos exactamente por esto. Y entonces a veces nosotros nos quejamos de cosas que suceden en nuestra vida personal. Queremos que nuestros hijos amen al Señor, pero nosotros le hemos dado prueba en la vida que el Señor es importante para nosotros. Si Dios es importante para mí, si el Señor Jesucristo es importante para mí, la iglesia también es importante para mí, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y nadie ama solo la cabeza. Yo no sé ustedes, pero cuando era joven y pensaba en una esposa, yo no pensaba solo en una cara bonita, yo quería todo bonito. Ni quería una fea con cuerpo bonito, ni quería una guapa de cara con el cuerpo feo. Yo quería completo. ¿Y quién te hace creer que tú amas a la cabeza y no amas al cuerpo de Cristo? ¿Estamos equivocados? Completamente, pero a veces no, muchas veces eso sucede en nuestra vida. Y después nos preguntamos por qué hay resultados en nuestra familia que está sucediendo al revés de lo que nosotros queríamos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros dimos valor mucho más a unas cosas que a la otra y Dios no fue el más valorado. Por lo tanto, yo fui un mal ejemplo de fe. Y entonces, no se ha reflejado en mis hijos. Porque los hijos no escuchan tanto lo que se dice, sino como actúan. Si no, va al padre que traiciona a la madre, que se va con otra mujer y el hijo lo pilló en la calle, y el padre va y le dice, no, es que yo amo mucho a tu madre, mi hijo, a ver si él se lo va a creer. No va a creer. Entonces nosotros a veces dormimos en los laureles exactamente por esto, porque permitimos, ¿verdad?, que sucedan estas cosas alrededor nuestro y no los sacudimos. Dice que un chismoso no tiene éxito si no hay un oído para escucharlo. Si alguien viene a contarte un chisme y tú lo alimentas, va a faltar tiempo. Pero si tú cortas el rollo de entrada, se te acabó. Va a ir con el chisme a otra parte, pero a tu casa ya no viene más. Pero a veces nosotros alimentamos, porque parece algo inocente. Empieza diciendo, mira, la hermana hoy trajo una ropa feísima, ¿no? Y como a ti también te pareció, entonces tú dices, pobrecita, ¿no? Y ahí empieza. Entonces, mira que perfume tan hediondo que usa. Y ahí espera, ahí un día te va, después de eso dice, ¿no te parece que el pastor o el diácono o los obreros de la iglesia no viene tanto la oración? ¿No te parece que ellos tenían que estar aquí más que todo el mundo? Abre los ojos, ahí tiene que abrir los ojos, porque él no sabe dónde está el pastor, ¿verdad? Pero como tú escuchaste los otros, abriste el oído para este, y ahí, mira, y de ahí arranca. Si tú no tienes vigilancia, ¿vale?, te vas, y cuando ves está en un lío terrible. Y ya sabes que todo eso trae consecuencias, aunque tú no lo creas, no pasa nada. El que cambia el fútbol por un día de culto, con su hijo sentado al lado, que uno encima lo anima, siéntate aquí para ver el fútbol, traes la Coca-Cola, traes la papa frita. El día que tú digas,
que él tiene que ir a la iglesia y él lo que quiere es salir con sus amigos para la calle, tú no vas a tener cómo decir lo que no sabes, porque te va a faltar autoridad moral, porque tú lo cambiaste por un partido de fútbol y además te lo largas en la cara así mismo y dices, otro día por el Madrid o por el Barcelona no fuiste y ahora tú me vas a decir a mí que yo tengo que ir a la iglesia, hoy sí quedé con los amigos para comer una salchipapa. Pues la salchipapa es más importante que la iglesia y los amigos también. Perdiste autoridad moral. Así mismo pasa con el chismoso. Como tú des lugar, envenena. Y por eso la Biblia dice que la lengua es un pequeño miembro que enciende un gran bosque. Ustedes ya escucharon esto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. El cuidado de la iglesia pasa con porque el chismoso, el que quiere envenenar la iglesia, no viene a contárselo al pastor. ¿Tú sabías de eso? Él empieza por tu casa, empieza en la amistad, te invita a tomar un café y te va engatusando hasta que tú vas a la guardia y entonces toma, allá va. Porque si él viene contando al pastor primero, el pastor le para la pata. Entonces el primero empieza por ustedes. Y como el pastor también le pasa igual que a los padres, el pastor es el último en saber de las noticias. Y muchas veces cuando el pastor sabe ya el daño está hecho. Entonces, la unidad en la iglesia es importante, no solo para nosotros como obreros y para nosotros como hermanos, para nosotros como familia de Dios, pero para nosotros como familia en particular. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta que así como funciona. Así que Jesús en su oración lo que dijo, que ellos sean uno, así como tú, oh Padre, y yo somos uno. Y Judas sigue hablando al respecto de los infiltrados, diciendo lo siguiente. Todavía estamos en el versículo 12, ¿vale? Dice, comparte con vosotros sin temor cuando lo hacen. No tiene miedo. No les va a temblar la voz. Antes de entrarte ya te estudió de pies a cabeza. Un hombre inteligente, así que va para los hombres. Cuando está interesado en una muchacha, antes de entrarle, lo primero que hace es observarla. La observa bien. Cuando va por ella, ya sabe que él tiene una posibilidad por encima de los 50%, porque si sabe que tiene por debajo, no se acerca. El que lo hace va a recibir un montón de no. El que actúa con inteligencia va a recibir sí. ¿Por qué? Porque él enamora antes de decirlo. ¿Que estoy? ¿Con qué? Con sus actitudes. Trata bien, tiene atenciones, busca ver la familia, conocer la familia, si tiene intención seria. Si no, le da igual. Pero si la intención es seria, y el que entra infiltrado para crear división en la iglesia del Señor, él te estudia de pies a cabeza antes. Él no te entra, ¿sabe por qué no entra cualquiera? Él sabe quién es, que ora, él sabe quién conoce Biblia, él sabe quién es fiel, él sabe todas esas cosas. Entonces, lo estudia primero, después el que más débil esté, se la mete. Y entonces, no te creas que cayó por casualidad lo que te dijo, está estudiado en los mínimos detalles. Porque así es, cuando hacen, que comparten que ustedes lo hacen, pero ¿para qué lo hacen? Dice, lo hacen para edificarse a ellos mismos. No lo hacen para edificaros o para cuidaros, sino para provecho personal. Eso lo dice aquí, cuando banquetea con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismo, cuidándose a sí mismo. Está usando una lingüística de pastor, ¿no? No te está pastoreando, se está autopastoreando. Lo que está deseando es que sea para servirle, para agradecerle, para que ellos vivan. Mira, estos son escollos ocultos entre vuestro ágape. Cuando banquetea con vosotros sin temor, apacentándose
así mismo. El que apacienta, cuida. Porque apacentar es la idea de lo que el pastor hace con las ovejas, ¿verdad? Y el que apacienta ovejas, ¿qué es lo que hace? Cuida, ¿verdad que sí? Le da de comer, le da de beber, le da todo, le sirve. Pues ellos se están autosirviendo, tratándoles bien. Pero ellos son un peligro para el afecto, para el amor entre hermanos. Entonces Judas dice exactamente eso, aunque haga creer que tienen la intención de edificar, pero es todo lo contrario. Por eso en el versículo 11, pon el versículo 11 por favor, José, dice Judas, usando una triada de ejemplos históricos con Caín, Balaam y Coré. Y es lo que dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín por el lucro, se lanzan al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Cuando nosotros leemos este versículo, muchas de las veces nosotros no sabemos por qué Judas usó esa triada. Pero es muy sencillo. ¿Por qué? Porque Caín es tipo de injusticia. Y él está diciendo, porque han seguido el camino de Caín. No son justos, porque si fueran justos, iba de frente para que se le viera, pero no, anda dos zorros, escondidito. Dice, y por lucro se lanzaron el error de Balaam. ¿Por qué Balaam? ¿Qué tiene que ver Balaam en esto? Balaam es el espíritu de la mentira y codicia. Y cuando hablamos de codicia, ni siempre estamos hablando de dinero. Hay codicia de gloria. Jesucristo hablando a los fariseos dice, si alguien hace algo para ser aplaudido de los hombres, ya ha recibido su recompensa. ¿No fue eso que Jesucristo habló? Entonces, hay gente que tiene codicia de gloria. Mentira y codicia. Entonces, lo que está diciendo al respecto de esa persona es eso. Y dice, y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Por qué lo dijo y perecieron en la rebelión de Coré? Porque Coré es la representación de la rebelión de los descontentos contra la autoridad debidamente constituida. Dice, y ahí perecen. Perecen cuando se levanta sobre algo o sobre alguien que Dios ha instituido. Y al final terminan mal. Entonces no progresan. Ustedes no han visto por ahí un montón de gente que dice que tiene la unción de Dios sobre su vida, que tiene llamado ministerial sobre su vida, pero sigue sentado en el banquillo. ¿Sabe por qué? Por esto. Por la rebelión de Coré. Y entonces cuando él no pasa, porque todavía no tiene testimonio, porque todavía no es el tiempo, porque faltan muchísimas cosas para que él pueda ocupar ese ministerio por lo cual Dios lo ha llamado, entonces empieza a levantar, a veces él puede conseguir personas que le sigan a él, pero van por tierra, se acaban. Y lo que hacen es destruir a la iglesia. Lo que hacen es escarnecer el evangelio en muchas ocasiones. Lo que hacen es crear grandes heridas en los corazones de los hermanos. Porque ellos no lo hacen por amor a nadie, sino por amor a sí mismos. El apóstol Pablo también habló sobre esto. Él dice, porque algunos predican por envidia. Otros predican por interés propio. Pero dice otros, algunos predican por amor. Y Dios a veces te hace una promesa, pero no quiere decir que en el otro día tú estás apto. Pasa tiempo. Moisés fue llamado para sacar el pueblo de Egipto, pero ¿cuánto tiempo pasó Moisés en el desierto?
Pasaron años. Josué, otro tiempo. David, otro tiempo, ¿sí o no? Y entonces, cuando Dios nos llama, Dios está hablando de su intención para utilizarnos, pero hay que aprender en el camino. Hasta que no esté apto, no vas a pasar. ¿Y de qué depende que yo esté apto? Depende que yo me someta a Dios sobre todas las cosas. Y cuando yo me someto a Dios, entonces Dios colocará el líder adecuado a mi lado para que yo pueda caminar con Él, y cuando llegue el tiempo determinado, entonces Dios me lanzará y me colocará donde yo tengo que colocar. No hace falta rebelarse contra nadie. Si Dios tiene verdaderamente una promesa para tu vida, Dios lo va a cumplir, porque Dios no es hombre para que ande contando historia. Y Dios cumple su promesa cuando uno cree que ya no va más a suceder. Cuando el Señor me llama al ministerio, yo tenía 17 años. Y yo quedé pensando que se iba a cumplir en los 3 años siguientes. ¿Saben cuántos años cumplió? Pasáronse casi 30 años. Y se cumplió en una ciudad que yo no pensaba estar, en un lugar en que tuve que hablar en otro idioma, me hice pueblo de un pueblo que no era mío, y ahí Dios me utiliza. Y entonces, y cuando yo pensé para mí mismo, digo, no, el hermano que me dijo aquello estaba equivocado. Dios no dijo nada, se lo dijo de la carne. Mentira. Dios cumplió en su tiempo. Yo tenía que aprender algo. ¿Sabe lo que yo tenía que aprender para poder empezar a pastorear? Algo llamado misericordia. Porque yo fui creado en un lar evangélico y donde era apretado. Entonces yo me creía mejor que mucha gente. Entonces tuve que caer, comer como el hijo pródigo, desear la comida de los cerdos y después decir, mejor es volver a casa del Padre y volver humilde, tranquilito y decir, Señor, perdóname. Y el Señor dice, ahora si vienes roto, ahora lo voy a poner donde yo quiero, porque viene como tiene que ser. Pero estos infiltrados, ellos lo que querían era reconocimiento. Y Judas dice que esa era su condena. Por esto Judas siguió refiriéndose a ellos como nubes sin agua que son movidos por viento. Cuando son descubiertos aquí, que tú los trincas, entonces se escapan, se van para otro lado, a ver si pueden escapar. E infelizmente, la culpa muchas de las veces tenemos nosotros, los líderes. Porque cuando alguien sale de otra parte y viene aquí, lo primero que tiene que hacer es llamar y preguntar, hermano, ¿qué pasó con el hermano? Para que nadie se engañe, yo lo hago, ¿vale? Para que nadie piense que el pastor aquí no pregunta, yo sí llamo. Si viene de otra iglesia, llama a tu pastor y pregunta. ¿Por qué, hermano? Por esto, porque hay algunos que como su voluntad no está hecha aquí, vuela para el otro lado, para ver si allá puede. Entonces hace un poquito de daño aquí, un poquito de daño allí, un poquito de daño allá, un poquito de escándalo aquí, un poquito de escándalo allá, y al final daña a todo Cristo. Y nosotros no estamos para esas cosas. Nosotros, la iglesia de Cristo, no es Ministerio Redil. Ministerio Redil es una de las congregaciones de los santos. Pero allá donde se busca de Dios, donde Cristo es el Señor, donde busca santificar, esa iglesia, yo pertenezco a esta iglesia, yo debo de cuidarla. Está claro que como responsable voy a responder por esta. Porque no solamente me someto a la autoridad de Dios, también tengo pastor. Y entonces presto cuenta a mi pastor. Y hablo con él y pido consejo y conversamos. Y cuando me pregunta cómo va, ahora no hace falta ni preguntar cómo va porque le entra en Facebook y sabe lo que estoy predicando. Pero no se crea, el que no se quiere someter a la autoridad de un hombre llamado por Dios, no se somete a Dios, es mentira. Pero él viene a hacer daño al cuerpo de Cristo y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Y dice Judas que ellos son como nubes sin agua que son movidos por los vientos, ¿verdad? Porque estamos hablando de que la gente del campo cuando ve una nube dice, oh, va a llover, qué bueno para el campo. Pero dice que estos vienen secos, no tienen absolutamente nada. Pero parecen que sí. Dice que son árboles sin fruto.
Entonces son cizaña. Porque la cizaña no da fruto. Pero dice que el enemigo planta la cizaña ¿dónde? Entre el trigo, ¿verdad? En medio del trigo. Y como se parecen, tiene que esperar hasta que llegue la época de dar fruto. Cuando va a dar fruto, entonces se sabe quién es el trigo y quién es la cizaña. Y es muy fácil. El trigo, por causa del fruto, se inclina. La cizaña no da fruto, se permanece de pie. Entonces es el momento de arrancar. Pero muchas de las veces la cizaña está tan plantada cerca del trigo que el trigo da fruto, pero menguado, pequeñito. Porque el otro le está chupando de la fuerza y entonces en vez de dar lo que da frenado. Y nosotros tenemos que observarnos esto, porque esta es una realidad. Si no, Judas no escribía eso a la iglesia de Jerusalén, y si no, esta palabra no sería aplicable a nuestra congregación, y debe de ser aplicable a nuestra congregación. ¿Por qué? Porque mi deseo es el mismo que el de Judas también, que ustedes sean multiplicados en amor, que ustedes estén entregados a la obra del Señor, que trabaje con una motivación para que el Señor sea conocido en Lanzarote y allá donde pise la planta de su pie, y que ustedes sean valerosos para cuando vengan los escuellos y quiera colarse, ustedes mismos bajen agua, achiquen agua para que ellos salgan a flote y nosotros lo podamos ver. Baja la marea inmediatamente. Entonces nuestra oración ahora va a tener una motivación también. ¿Sabe cuál es? Es decir, Señor, baja la marea, queremos ver el escuello. Tenemos que empezar a orar así. ¿Por qué? Porque no es interesante que ellos permanezcan entre nosotros. Nosotros tenemos que descubrirlo para poder aislarlo y para que ellos no hagan daño al cuerpo de Cristo. Aunque ellos siempre van a estar ahí, pero si nosotros tenemos visión espiritual y lo podemos identificar, entonces ellos no podrán hacer tanto daño, podamos desviarnos de ellos, ¿verdad? Porque ellos son doblemente muertos y desarraigados. Fíjate qué duro lo que está hablando Judas. Son doblemente muertos, están muertos 2 veces. Y además desarraigados. Así que si nosotros seguimos leyendo, ¿verdad?, sobre lo que Judas habla respecto de ellos, podíamos leer versículo 13, por ejemplo. Donde Judas dice, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma a su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Vamos a parar ese versículo, una observación. Fíjate que yo leí ese versículo en casa y no me di cuenta de lo que les voy a decir ahora. Mira lo que ellos dicen. Estrellas errantes. ¿De quién está hablando? Sin miedo, si se equivoca no pasa nada. ¿Ah? Sí, pero cuando él llama estrella errante, ¿de qué les está llamando? No. ¿Cuál era el nombre de Lucifer? Estrella del alba. Pero dice que ellos son estrellas errantes. ¿Por qué le puedo decir esto? Vamos a leer el versículo. Un poquito de hermenéutica. ¿Por qué son estrellas errantes? Para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para... La Biblia dice que el infierno fue creada ¿para quién? Para el diablo y sus... Entonces les está llamando hijo del diablo. ¿Es serio lo que estamos hablando? Ese comportamiento que daña a la iglesia, esas personas que son instrumentos de las mismas tinieblas para entrar disfrazado como ángel de luz, como dice el apóstol Pablo, entre nosotros y dañar a la iglesia de Cristo, son estrellas errantes. Así como nosotros somos hijos de la luz, ellos son hijos de las tinieblas y están reservados para siempre. Eso es lo que está diciendo Judas. Es muy serio lo que Judas está diciendo, y nosotros muchas de las veces
Parece que amamos más que Dios y decimos, no, vamos a dejarlo. Mejor no digamos nada para no crear una confusión, para que no haya una confrontación. Mira, los cobardes tampoco entrarán en el reino de Dios. Plántale cara y confróntalo con la verdad de la Biblia. Es mejor que se vaya que estén entre nosotros haciendo daño. Porque ahora mismo en nuestra iglesia hay un montón de personas que acaban de llegar y nosotros queremos que ellos sean edificados, que tengan mayor encuentro con el Señor, que amen más al Señor, que sepan que en el Señor nosotros somos más que vencedores sobre todas esas cosas que nosotros estamos hablando. Ese es nuestro deseo. Nos alegramos por esto. Dime, Susi. Volviendo al versículo 12, y lo que me llama la atención y no lo comprender muy bien, porque dice 2 veces muerto. Doblemente muerto. Vamos a traducirlo a otra cosa. Doblemente condenados. ¿Por qué? Porque por estar apartados de la gracia son condenados. Pero la Biblia dice que los tropiezos habrían de venir, pero hay de aquellos por el cual viniera el escándalo. ¿No es así que dice la Biblia? Pues entonces es doblemente condenado, porque por estar apartados de la gracia son condenados, pero también van a responder como personas que infringieron al cuerpo de Cristo. Jesucristo dijo que aquel que sirve a su iglesia, aunque sea un vaso de agua, no se quedaría sin recompensa. No es eso lo que dice la Biblia, pero también aquel que hace daño, también responderá. Entonces por eso dice doblemente muerto, ¿no? Lo mata y lo vuelve a matar. Es muy serio lo que nosotros estamos hablando. El problema es que muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta de esto. Y pensamos que la iglesia, Dios no se ocupa de su iglesia, que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo no debemos preocuparnos del cuerpo de Cristo, pero sí debemos. Porque si nosotros permitimos, nosotros seremos cómplices de esto. Ustedes sabían, el libro de Romanos capítulo 1 dice que no solamente los que están de acuerdo con tales cosas o que hacen esas cosas, sino los que están de acuerdo con ellas son igualmente condenados. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Ser cristiano es una bendición, pero hay una gran obligación sobre nuestros hombros, que es cuidar a la familia de Dios. Por eso la Biblia dice que somos familia de Dios. Nuestra familia no es perfecta, pero tenemos una obligación con la familia, ¿sí o no? ¿Cuál es? Defendernos. En una cierta ocasión en mi familia, uno de los hermanos estaban peleados uno con el otro y llevaban como 1 año, 2 años sin hablar. Pero el marido de la muchacha le pegó una sacudida y él se enteró. En el otro día paró el marido y le dijo, mira, te quiero decir algo, si le vuelve a meter la mano encima otra vez, te voy a dejar bonito. Yo no voy a decir exactamente porque los hermanos están asistiendo por internet y dicen, qué violencia. ¿No? Pero todos ya nos podemos imaginar, dice, porque yo no me hablo con ella, pero ella sigue siendo sangre de mi sangre y carne de mi carne, y ahí tú no vas a poder abusar. Se acabó el abuso. La iglesia de Cristo no es perfecta. Nos perfeccionamos en Cristo. Pero nosotros, que es el consejo de Judas, tenemos que defender nuestra fe en unidad, juntos. Porque nosotros no somos perfectos, porque Dios está obrando en nosotros. Esa fue la palabra que di domingo, eso no me falta la memoria. Que el que ha empezado la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de su venida. Pues sí, nosotros tenemos que estar unidos ahí, porque para esto el Señor nos llamó, y este es el mayor mensaje evangelístico que nosotros podemos dar: amarnos unos a los otros. Es el mayor mensaje evangelístico que nosotros podemos dar. Y la acusación que hace Judas al respecto de ellos es exactamente eso. Por eso le dice doblemente muerto. Dice, de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. Versículo 15.
para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Entonces, lo que él está diciendo es que esta gente, lo que estaba hablando, era no solamente en contra de los líderes de aquella iglesia y la enseñanza que él estaba dando, sino que estaba hablando en contra del mismo Cristo. Entonces, versículo 16 dice, ¿cómo son estos que están infiltrados? Porque es una buena pregunta, ¿verdad? Porque hasta ahora nosotros vemos cosas que hay que estar muy atentos, pero ahora nos va a dejar una pista. Y dice, ellos son murmuradores, quejumbrosos, se quejan de todo. Si le da, se queja que es poco. Si no le da, se queja porque no le diste nada. Si le das a un hermano porque tiene más necesidad, se queja porque le dio al otro y no le dio nada a él. Va a ser siempre si son quejumbrosos, que anda tras sus propias pasiones. Él puso en plural, así que en todas, ¿verdad? Hablan con arrogancia, son arrogantes. Cuando tú los confrontas, son arrogantes, ¿verdad? Dice, también son aduladores. Adula a la gente para obtener. Cuidado, mis queridos. Mira, coge esa foto, haga una copia bien grande y lo pega a la entrada de tu casa. Y acuérdate, porque lo vas a encontrar con más de uno. Y tiene que abrir los ojos, porque al fin y al cabo lo único que quiere es beneficio para sí mismo. Ya él había dicho atrás, no tiene ninguna intención de que tú crezcas en el Señor, sino de que tú le beneficies. El día que tú no sirvas, como un bolígrafo cuando acaba el tinte, a la basura. Por eso nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con ellos, ¿verdad? Dice quejumbroso, adulando a la gente para obtener beneficio. Y entonces, claro, no, yo no voy los miércoles porque el pastor solo da palabra dura. No da ninguna palabra para hacer aumentar para animar, para que no trae ningún mensaje que nosotros salgamos de allí bien creyendo en nosotros mismos. Yo nunca les voy a dar un mensaje que ustedes se crean en ustedes mismos. El día que ustedes se crean que ustedes son autosuficientes, ustedes se alejan de Dios y se van a perder completamente. Todos los mensajes voy a hablar de vuestra debilidad. ¿Por qué? Para que ustedes cada día se agarren más del Señor. Siempre, porque eso hace el Evangelio. A partir del día que yo crea que yo soy súper independiente, se acabó mi conexión con el Señor. Por lo tanto, se me va la cobertura de Cristo, pues perdí todo. De eso se trata, ¿verdad? Entonces, se queja siempre. Y yo podía dar más ejemplos, pero prefiero aguantar el carro, porque ya hemos dado bastante y ya hemos recibido bastante. Versículo 17 dice, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decía, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Yo al principio dije de aquellos que nosotros decimos criticones aquí, pero en verdad son burleteros, ¿no? Se les gusta burlar y reírse de todo el mundo, pero a lo mejor porque es muy feo para que la gente no se dé cuenta. Entonces están burlando de todo el mundo. Y dice que ellos hacen así, ¿verdad? Exactamente para esto. Para que conseguir sus propias pasiones. Versículo 19, y con este quiero encerrar. Estos son
¿Qué es lo que causan esto? Divisiones, individuos mundanos que no tienen, puede dar gloria muy alto, puede hablar en lenguas extrañas, porque para ustedes que son nuevos, ¿vale? Aquí en la iglesia puede haber escuchado algún tiempo, pero el rey de las tinieblas también imita las lenguas espirituales, ¿verdad? Y tiene actitudes igual que las actitudes espirituales. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y dice, estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu de Dios, pero va a parecer que lo tiene. Son artistas del engaño, por eso consiguen entrar sutilmente. Cuando nosotros leímos al principio que ellos se meten sutilmente, eso quiere decir que ellos pasan el filtro sin ser reconocidos. Son expertos que se van a comportar igualito que una oveja, pero es cabra. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu, y el Espíritu está en mayúscula, lo podemos completar, el Espíritu de Dios. Tenemos que tener o no tenemos que tener mucho cuidado, si no la iglesia se quiebra. Entonces él predica mejor que el pastor, él enseña mejor que el pastor, y estoy hablando del pastor porque prefiero ponerme a mí en el ajo, ¿vale? Pero cualquier líder, para terminar con experiencia de ese tipo, una cierta ocasión hace años atrás, yo tenía a alguien próximo que yo le escuchaba muchísimos consejos. Y un día me dijo, ustedes están sobrecargados de cultos. Ustedes tienen culto domingo, tienen culto miércoles, tiene culto martes de las mujeres, ustedes tienen jueves, porque en aquel entonces nosotros teníamos grupos de vida o célula para los que quieren entender también los jueves. Ustedes no les da tiempo a la gente para que descanse. Entonces, como faltaba obrero para atender los grupos de vida, y yo tenía que atender a veces grupos de vida, o casi siempre, caí en la tontería de escucharlo. Pero ¿sabe para qué lo quería? Para darle oportunidad a él para arrastrar un grupo y llevárselo. Y así sucedió. Parecía buenísima persona. Cuando hablaba contigo decía, no, es que eres lo máximo. Qué bien, eres un maestro. Te están desperdiciando. Si nosotros no hubiésemos tenido cuidado en aquel entonces, el daño hubiese sido mayor. Menos mal que nos dimos cuenta a tiempo, porque Dios es bueno. Y los ojos chiquititos ese me los abrió bastante, ¿no? Entonces yo empecé a darme cuenta, y entonces empezamos a cerrar círculo y conseguimos parar. Pero aún así, y cuando la gente deja y no se ve más entre nosotros, la gente se pregunta y empieza a querer saber por qué fulano no viene, por qué no viene, por qué no viene, por qué no viene. Y entonces, si no pregunta a la persona, quiere que otro le dé la respuesta, no pregunta a la persona directamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a crear desconfianza. Entonces empieza a haber desunión entre nosotros. Y nosotros tenemos que estar para las maduras y para las verdes, como se suele decir. Para lo bueno y para lo malo, porque nosotros somos familia de Dios. Tenemos que estar unidos, y esto es lo que cuenta para el mundo, porque separación, división, guerra, el mundo está cansado de vivirlo. La iglesia tiene que actuar diferente. Y esas cosas, infelizmente, también, no siempre, pero a veces suceden en la iglesia del Señor. Y nosotros tenemos que estar atentos. Pero ¿sabe por qué permitimos esto? Porque muchas de las veces no confrontamos. Porque cuando tú confrontas, entonces se acabó. Hasta ahí llegó. Y así suceden las cosas. Por eso, Judas solo escribió una carta a la iglesia.
Porque como hemos leído al principio, él sentía demasiada inquietud con lo que estaba pasando en aquella iglesia y él como pastor tenía que escribir lo que está escribiendo, advirtiendo